Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. Bienvenidos. Hermanos, amados, qué bueno volver a estar con ustedes. Siempre para mí es un privilegio compartir la palabra de Dios. En el programa anterior estuve hablando acerca de el pecado y la redención. Todo lo que implica la redención en Cristo. Hoy quiero hablar acerca de los propósitos de Dios con la iglesia. A veces nosotros no valoramos lo que Dios nos ha concedido. Y hoy quiero hablar acerca de este tema porque Dios tiene propósitos para cada acontecimiento y para los sucesos que ocurren. Y lógicamente tiene propósitos con su pueblo, con la iglesia. Quiero hablar acerca de algunos de ellos. En primer lugar, quiero que analicemos que uno de los propósitos de Dios al venir a establecer la iglesia cristiana fue establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando nosotros vamos al fondo histórico, Dios había puesto a Adán y a Eva en el huerto del Edén como reyes. Les dio todo el paraíso para que ellos vivieran, disfrutaran de todo lo que había en el huerto. Y le dijo: pueden comer de todo y hacer aquí todo, administrarlo, cuidarlo, disfrutarlo. Solo les prohibió que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. No coman de ese árbol. Y no es la manzana, que muchos creen que es eso. No, señor. Era otro aspecto que no debían hacer. Y ellos desobedecieron a Dios y fueron echados del paraíso y perdieron el reino de Dios. Después Dios quiso restablecer ese reino con el pueblo de Israel. En el capítulo 19 del libro de Éxodo nos habla acerca de ese suceso. Capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice que era un pueblo santo, especial, y Dios quiso que ellos fueran reyes y sacerdotes con ese pueblo, estableciendo el reino de Dios allá, para que el pueblo de Israel se convirtiera en el reino teocrático, en el reino donde Dios gobierna. Pero ellos no obedecieron. Y más adelante, según el libro de Samuel, dice que ellos pidieron rey como las demás naciones. Y al pedir rey como las demás naciones, Dios dice a Samuel: no lo desecharon a usted, sino me desecharon a mí para que no reine sobre ellos. Así que ellos perdieron la oportunidad de establecer el reino de Dios. Pero cuando Cristo vino, estableció el reino de Dios restaurado que se había perdido en el huerto del Edén. Y por eso Jesús comenzó su ministerio, primero Juan Bautista y luego Jesús, diciendo: arrepiéntanse porque el reino de Dios se acerca o se ha acercado a ustedes. Noten que comenzó la predicación del reino desde el comienzo del ministerio de Jesús. Y si uno hace un estudio del reino de Dios, en solo los 4 evangelios se encuentra el reino o la palabra rey, refiriéndose a Cristo como rey, 186 veces. Y eso es muy importante entenderlo, porque Jesús vino a restaurar el reino que se había perdido. Lo dice en Lucas 19:10. He venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era el reino. Y Jesús vino a restaurarlo. Entonces lo estableció con su iglesia. En segundo lugar, el Señor Jesús, cumpliendo su propósito,
Entregó el sacrificio de su vida en la cruz del Calvario para morir por nosotros y darnos la salvación por gracia. Pero cuando uno lee las cartas de Pablo, especialmente la carta a los Efesios y a los Colosenses, encuentra que había un misterio escondido. Y ese misterio escondido es precisamente la obra de Cristo hecha a favor de nosotros para salvarnos por la fe mediante el sacrificio de Cristo y darnos salvación por gracia. Para los judíos es un misterio que todavía no ha sido revelado porque ellos no han aceptado a Cristo como el Mesías, pero lo van a aceptar al final de los tiempos y el misterio ya dejará de ser misterio. Para nosotros ya no es un misterio, para los judíos sigue siendo un misterio, pero al final todos seremos redimidos quienes estamos obedeciendo y creyendo en Jesucristo. En tercer lugar, también el Señor Jesús, con uno de sus propósitos en establecer la iglesia, fue hacer de su iglesia, de los creyentes, no estoy hablando de una capilla, estoy hablando de las personas que formamos la iglesia del Señor, somos embajadores del reino. Lo dice en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, que somos embajadores, o sea, somos los representantes de Cristo aquí en la tierra y representamos tanto a Cristo como Rey y también al cielo como nuestro reino. Entonces, por eso es que es importante entender los propósitos de Dios y nosotros vivir una vida auténtica como Dios quiere, siendo embajadores del reino y siendo representantes del Rey y del reino aquí en la tierra. En cuarto lugar, nosotros somos responsables de llevar la misión o de cumplir la misión que Él encargó a la iglesia para llevar el evangelio a todo el mundo. En Marcos 16, cuando estaba encargando la gran comisión, le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Así de sencillo. Pero es la misión que debemos cumplir. Nosotros como cristianos, como representantes de Cristo, debemos llevar el mensaje a todo el mundo. Y en quinto lugar, nosotros tenemos que cumplir el propósito de Dios en edificar la iglesia. Y no estoy hablando de edificar en el sentido de construcción, sino en el sentido de formación de los creyentes. Esto no se ha dado a conocer plenamente, porque la iglesia se dedica mucho solo a ganar personas y traerlas. Pero la pregunta es, después de estar en la iglesia, ¿qué se les enseña? Entonces siguen predicando la salvación cuando ya son salvos. Hay que hacer discípulos enseñándoles lo que Jesús dijo en Mateo 28, 19 y 20. Enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hay que enseñarles todas las cosas. Eso se llama formación o edificación de la iglesia con los ministerios. Cuando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 11 habla de los 5 ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, el versículo 12 y 13 habla de a fin de perfeccionar a los santos. Noten la palabra perfeccionar, que quiere decir que es una palabra de proceso, de formación, un proceso de perfeccionamiento. Y dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso hablo de edificar a los creyentes, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y la iglesia tiene que cumplir este último propósito, que es la formación, la edificación de la iglesia,
la formación de los creyentes para que sirvan a Dios. Eso es lo que la Biblia menciona, el propósito de Dios con la iglesia. No solamente reunirnos los domingos a cantar unos coros y tal vez hacer unas oraciones, dar una ofrenda y ya. No, estos 5, y los quiero repetir para resumir el propósito de Dios. Restaurar el reino de Dios primeramente y su justicia. En segundo lugar, revelar el misterio escondido, que es la salvación por gracia para los no creyentes. En tercer lugar, representar a Cristo como embajadores del reino y del Señor Jesucristo en la tierra. En cuarto lugar, llevar el mensaje del Evangelio del Reino a todas las naciones. Y en quinto lugar, edificar a la iglesia en todo lo que el Señor Jesús mandó para que seamos perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ojalá la iglesia lo entienda, lo viva y lo practique. Que Dios sea bendiciéndolos y que podamos seguir siendo edificados en la palabra del Señor. Bendición para todos y nos encontramos en el próximo programa. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.